Pues con la entrada en vigor de las medidas que contempla el Plan de Ahorro Energético, nos preguntamos si podemos construir nuestra vivienda sin tener que depender del aire acondicionado o de la calefacción para contribuir a esa eficiencia energética. Se lo vamos a preguntar a Eduardo Martín del Toro, que es arquitecto experto en eficiencia energética. Señor Martín del Toro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿otra construcción es posible? Sí, la verdad que en Canarias tenemos la suerte de tener un clima muy benigno. Entonces, en principio, sobre todo en la zona costera de las islas, lo que va desde el nivel del mar hasta 300-350 metros de altitud, que es donde se sitúa pues el 80% de la arquitectura del archipiélago, es muy sencillo o relativamente sencillo conseguir una arquitectura eficiente, y es una pena que no tengamos mejor arquitectura, ¿no? Porque uno luego sale a la calle y se encuentra que no es así, pero dado el buen clima que tenemos, con unas pequeñas estrategias y un diseño correcto de los edificios, pues no sería muy difícil que todos pudiéramos estar en casa muy confortables, sin necesidad de calefacción y de aire acondicionado. Claro, no sé si hemos perdido quizás esa cultura a la hora de construir. Quizás nuestros antepasados adaptaban perfectamente sus casas a la temperatura exterior, teniendo en cuenta que en aquellas épocas ni existía la calefacción, ni existía el aire acondicionado, ¿no? Efectivamente, la arquitectura tradicional, la de nuestros abuelos, por pura necesidad, era muy eficiente, porque o construías bien o no podías vivir en esa casa. Entonces, podemos aprender mucho de esa arquitectura, ¿no? De no construir de la misma manera, porque evidentemente la tecnología y los materiales que hay hoy en día son otros, pero sí de las estrategias que ellos utilizaban, ¿no? De cómo se protegían del sol, de cómo jugaban con la ventilación cruzada, de cómo jugaban con la inercia térmica, es decir, con la capacidad que tienen los materiales de acumular calor cuando hace mucho calor y luego soltarlo cuando hace frío. Entonces eran estrategias que ellos utilizaban muy a menudo y que hemos perdido y que debemos volver a recuperar. Pero nos podemos encontrar con rincones del planeta donde se pueden dar temperaturas extremas en verano y extremas en invierno. ¿Se puede construir una casa que se pueda adaptar a ambas condiciones, de manera que no podamos estar dependiendo de la calefacción y del aire acondicionado? Hombre, debemos adaptar la arquitectura al clima, ¿no? Es decir, no es lo mismo en el Polo Norte que la arquitectura es un iglú, una arquitectura muy cerrada, muy aislante, que por ejemplo aquí al lado, en el norte de África, pues las jaimas que utilizan, ¿no? Que es simplemente unas telas. Evidentemente no podemos construir iglús en el desierto ni jaimas. Claro. Entonces, el secreto es eso, el secreto es ver las condiciones climáticas de donde vayamos a construir y adaptar el clima a esa situación. Cuanto más extremo es el clima, más cerrada es la arquitectura, más es una coraza, ¿no? Como el iglú, más es una arquitectura que se encierra en sí misma para protegerse de ese clima. Cuanto más agradable es el clima, como en el caso de Canarias, pues es una arquitectura más abierta, una arquitectura que interacciona con el entorno, ¿no? Cuando necesito sol en invierno, pues recojo el toldo; cuando me quiero proteger, pues saco el toldo; cuando tengo calor, pues abro las ventanas y corre el aire; cuando tengo frío, las cierro. Es una arquitectura que aprovechamos los recursos naturales para no tener que usar recursos mecánicos, no tener que usar equipos para aclimatarnos. Bueno, con estas nuevas normas que han entrado en vigor, con este nuevo plan de ahorro energético, muchas familias, muchos hogares se están planteando el hecho de que sean sus casas mucho más eficientes energéticamente y pensando de cara al futuro, porque estamos en medio de este cambio climático. ¿Es posible aún adaptar nuestra casa a este nuevo futuro que nos espera? Sí, en el caso de Canarias tenemos dos vías de adaptación. Una que es para mejorar el confort; ahí no vamos a tener ahorros energéticos, pero sí vamos a vivir mejor, que son estas estrategias de ventilación cruzada, de utilizar pues elementos que nos protejan del sol, como pintar las fachadas y las cubiertas, porque muchas veces nos veamos las cubiertas, pensemos que en verano el sol está muy alto y donde más irradia, donde más carga solar hay, es la cubierta. Pues pintarlas de blanco o protegerlas, y así pues mejorar el confort. De cara a tener ahorros energéticos, en Canarias, donde derrochamos mucha energía, es calentando el agua. Es decir, el agua caliente, nosotros aquí no tenemos costumbre de usar equipos centralizados, es decir, una caldera para todo el edificio, sino cada vecino en su casa tiene su termo eléctrico, y es un termo que funciona con una resistencia eléctrica que consume muchísima energía. Es un sistema muy barato de comprar, pero luego muy consumidor a la larga. Hay otros sistemas que son más caros, que el problema es que el aporte inicial de dinero es más caro, como la aerotermia, pero podemos tener ahorros de hasta 40 euros todos los meses, ¿no? Unos 500 euros al mes
con lo cual en poco tiempo lo amortizamos y... A eso iba yo, porque la gente se planteará, ¿cuánto me cuesta todo esto? ¿No? Sobre todo Claro. si queremos cambiar algo en casa, también los tipos de materiales que serán mucho más sofisticados, pero al fin y al cabo, a largo plazo, como usted dice, igual encontramos la ventaja económica, ¿no? Efectivamente, es decir, utilizar electrodomésticos de bajo consumo, lavadoras pues que laven en frío, equipos de agua caliente sobre todo que sean eficientes, que su compra es un poco más cara, pero que luego en poco tiempo, y más como están ahora los precios de la energía, lo amortizamos muy rápidamente. ¿Hay algún país o países en los que nos debamos fijar de cómo se está llevando a cabo la construcción de sus casas acorde con esa arquitectura que ya demanda quizás esta situación de cambio climático a la que nos estamos sometiendo? Pues para mí el problema es que nos estamos fijando en este momento en España en los países del norte. En Alemania, en Centro Europa. Y nuestras condiciones climáticas son muy diferentes, ¿no? Portugal, la península, Italia, pues son los denominados países cálidos de Europa, y no digamos ya Canarias, que estamos mucho más al sur. Entonces, la normativa española en este momento va por sobreaislar, por estanqueidad, es decir, por todos sistemas que lo que hacen es mantener el calor interior de la vivienda, porque en general el consumo de calefacción es el principal consumo de la vivienda. No el caso de Canarias. Entonces estamos utilizando una normativa que es la que tenemos a nivel nacional, pero que choca un poco con las características particulares del clima canario, que nosotros al final lo que queremos es al revés, que el calor que se produce en el interior de la vivienda, por las personas, la iluminación, los aparatos, ese calor salga. Y tenemos una normativa que lo que intenta es aprovechar ese calor pensando en la península, que sí tienen consumos de calefacción y es el consumo más importante de la vivienda. Y dentro de su mundo, la arquitectura aquí en Canarias está mostrando ya ese interés por parte de los que están construyendo casas en darle esa eficiencia energética a la casa que están construyendo. Empezamos a tener esa preocupación. Hasta hace pocos años la arquitectura simplemente pues resolvía problemas estéticos, problemas funcionales, pero la parte de eficiencia energética era como la gran olvidada. Pues gracias al cambio climático, a la subida del precio de energía, pues hay preocupación por parte del usuario, del que quiere comprar una vivienda, y esa preocupación porque se proyecta al arquitecto, que ya está empezando a poner mucho interés en diseñar de manera que las viviendas sean eficientes. Claro, porque muchos se preguntarán, estéticamente, ¿cómo me quedará la casa si quiero adaptarla a las nuevas normas de eficiencia energética? Vamos, la estética no choca quizás con esta demanda, ¿no? Exacto, realmente la estética no tiene por qué cambiar. Lo que pasa es que sí tiene que existir la preocupación en el momento en que el arquitecto diseña la vivienda, pues tener esa preocupación también en que la casa sea eficiente. Históricamente lo que se hacía es dejar esa responsabilidad al ingeniero que venía después, y entonces era el que, por medio de equipos del aire acondicionado y de calefacción, pues conseguía que ese objeto arquitectónico que había diseñado el arquitecto pues fuera luego vivible. Pues Eduardo Martín del Toro, arquitecto experto en eficiencia energética, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima ocasión. Gracias.